Acuérdate de mí. Acuérdate de mí es el tema de este domingo. No sé si les ha pasado, alguien viaja al exterior, un conocido, un amigo. Acuérdate de mí. ¿Qué le queremos decir con eso? Tráeme algo. Cuando estés ahí mirando el vidrio, ves algo lindo, interesante, algo barato, acuérdate de mí. No te olvides de mí. Y si nos toca a nosotros, a veces le decimos, me olvidé, no me olvidé de ti, pero no se me dio la circunstancia. No me olvidé de ti, pero no había tu talla. No había tu talla. O había otras cosas prioritarias a tener en cuenta primero, ¿no? Allí pensaba en un personaje en la Biblia que haya usado esa expresión. Acuérdate de mí. ¿Recuerdan alguno? El ladrón que estaba El ladrón en la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que pretendía el ladrón al decirle a Jesús, acuérdate de mí? ¿Qué es lo que pretendía? Que lo salvara. Que lo salvara. Dice, cuando vengas en tu reino, dice, quiero ser parte de los redimidos de Israel. Recuerdan que era, como judío, el pensamiento de salvación para cualquiera de ellos era la llegada del Mesías, el establecimiento del reino mesiánico, el reinar junto con él. Y él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ya sabiendo que iba a morir, no solamente estaba pensando en un reino de los presentes terrenales, sino estaba pensando realmente en la resurrección de los fieles antiguos testamentarios en el tiempo del milenio. Estaba haciendo esas consideraciones. Este ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El recuerdo implica entonces una acción. El recordar significa tener presente para un acto, una acción, ya sea el declarar, llevar el presente del exterior, una actividad, o en este caso, la resurrección en el día postrero. Hay otro personaje que usa esa expresión, acuérdate de mí. Ese es más difícil de recordar. Está en Génesis capítulo 40, versículos 12 al 14. Estaba José en la cárcel. José en la cárcel que le interpreta los sueños al panadero, al copero, pero al copero le da muy buenas expectativas y ya le anticipa que va a salir de la cárcel. Dice en 40:12, y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ahí estaba el copero, José diciéndole, acuérdate pues de mí. Lo que pretendía era una acción, un beneficio en ese recordatorio para que le pudiera sacar de la cárcel. Hoy, ¿qué hacemos nosotros para recordar las cosas? Porque como dijimos, los años no vienen solos y con eso la falta de memoria, la pérdida de atención o el estrés o todo ese tipo de cosas, a veces necesitamos recordatorios. En tiempos antiguos, lo más común eran pegotines en la heladera. ¿Alguien lo sigue haciendo todavía? Bien, alguien lo sigue haciendo. Pegotines en la heladera, mensajes de WhatsApp, se acostumbran hoy día, los más avanzados, agenda electrónica, agenda Google, esa lo utilizo en el trabajo, porque cuando entro en la página ya me dice qué tengo para hoy para hacer lo que fuere. O posting, o papeles en la mesa, yo todavía les dejo a mis hijos papeles en la mesa, un cartelito grande, sacar la basura, comprar tal cosa, cositas por el estilo, que sé que saben que es eso y ni lo miran, porque saben que es una acción. Y después llego y dicen, no lo vi, papel así, grandísimo, ¿verdad? Pero sabemos que los recordatorios implican acciones, movernos hacia algo, a nosotros.
Hemos estado hablando estos domingos pasados, la otra forma de decirlo es no te olvides de Dios. No te olvides de Dios, lo cual implicaba un pecado terrible personal para el pueblo, pero para nosotros también, porque atentamos contra nosotros mismos cuando nos olvidamos de Dios. Atentamos contra nuestra salud espiritual, contra nuestra vitalidad, contra nuestro gozo, contra nuestra paz, cuando nos olvidamos de Dios. El libro de Deuteronomio, que habíamos mencionado algunos versículos, habla mucho de esos términos, olvidar, pero también habla de acordarse o recordar. La palabra hebrea para olvidar allí se usa 14 veces, es shakak. S-H-A-A-K-H, que es para olvidar, es decir, no te olvides de Dios. Pero la palabra recordar, la necesidad de recordar a Dios o acordarse de Él, se usa 15 veces en ese sentido en Deuteronomio, es zacar también la palabra, ¿no? Le leo un par de citas, simplemente para que vean de qué hablo. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí tenemos la doble implicancia, no solamente no olvidarlas, porque de esta forma uno puede guardar su alma, también guardar su vida, de no apartar el corazón de ellas, sino habla también de recordarlas y hacer que se recuerden en la transmisión a la siguiente generación. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, el recordatorio, no solamente no olvidarlas, sino el proceso para recordarlos también es importante. En el 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso es en relación a no olvidarse de Dios. Pero en el 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te acordarás de que las obras de Dios, el carácter de Dios, la forma en que Dios ha actuado sobre tu vida, para probarte, dice, para afligirte, aún esos 40 años, para ver lo que hay en tu corazón. Y en el 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate. Pero el acordarse tiene que ver con la actividad. Para hacer. No olvidarnos nos mantiene sensatos, cuerdos, sensibles a la voz de Dios, a las circunstancias, el no olvidarnos. Pero el recordarle nos mantiene activos en el servicio, en la adoración. Y aunque es muy similar no olvidarse y acordarse, recuerden ese aspecto del viaje al exterior. Podemos decirle: no me olvidé de ti, pero no le trajimos nada. No hubo una acción en relación a esa persona, pero no me olvidé. No nos olvidamos de la gente cuando vamos de viaje. Pero eso no implica necesariamente la acción que beneficie a la persona o que apunte para con la persona. No olvidarnos de Dios y acordarnos de Dios es lo que miraremos en esta mañana, porque cuando uno se acuerda de Él, busca oportunidad de honrarle, busca oportunidad de adorarle, de servirle en la forma que pueda.
como en eso, en un viaje puedo encontrar muchas cosas lindas por ahí, muchos recuerdos. Y si yo me acuerdo específicamente de alguien por lo que ha hecho, por cómo me ha acompañado, cómo me ayudó en el proceso del viaje, cómo está atendiendo, cuidando mi casa, me acuerdo de ese aspecto, entonces le compro un souvenir, le compro algo en el viaje. No es que me haya olvidado de todos los demás, pero acordarse, recuerden eso, conlleva acción. Conlleva acción. Y cuando Dios le dice a su pueblo que no se olviden de Él, pero que se acuerden de Él, de alguna manera no solamente les está diciendo mantengan el recuerdo de la bondad que ha tenido para ustedes, de la misericordia, del amor, de todas estas cosas, sino que cuando lleguen y se instalen en la tierra prometida, ofrézcanme un servicio completo de adoración, un servicio que me honre. Dice Deuteronomio, por ejemplo, 8:19. Deuteronomio 8:19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y los sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Olvidarse implicaba el peligro de caer en pecados, pero el no recordar a Dios implica no servir a Dios. Y si no se acordaron de Dios, ¿a quién iban a estar sirviendo? A otros dioses, a otras tareas, a ellos mismos. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿me acuerdo de Dios seguido? ¿Te acuerdas de Dios seguidamente? Y me dirán, y sí, Dios lo tengo presente siempre. ¿Cómo te acuerdas de Dios? Porque acordarse es acción. Acordarse es hacer cosas o algo por Dios, ya sea en adoración, en servicio, en alabanza, en lo que sea. Acordarse de Dios implica esas cosas. Capaz que no nos olvidamos del sacrificio de Cristo por nosotros. No nos olvidamos que Dios es Dios, pero no nos acordamos en la forma activa que debiéramos acordarnos de Dios. Las claves para no olvidarnos ya las vimos el domingo pasado. Una de esas, que la repetía en el comentario, la anécdota de la lectura del hermano José Luis, que tiene que ver con la palabra de Dios. Le recordamos a través del estudio de la palabra de Dios, de la consideración de la lectura de la palabra de Dios. Dice también en Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dice el versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahí está la relevancia que Dios le daba ya desde la primera etapa del pueblo de Israel, antes de instalarse en la tierra prometida, que le tenían que dar a la palabra de Dios, a lo que se les había dicho, a lo que se les había enseñado, no solamente en no olvidarse, sino para que las ejecutéis. O sea, al acordarse implicaba una acción, ponerlas en práctica y la transmisión de la misma enseñanza. ¿Y saben qué? Existe una relación directa entre la cantidad y la calidad de la enseñanza de la palabra de Dios y la vida cristiana que lleva. Hay una relación directa en esas cosas. Y hablo de cantidad y calidad, porque no siempre cantidad es calidad.
No siempre es, a ver que me toca leer hoy voy a hacer un sacrificio y voy a leer 4 capítulos. Pero capaz que no hay calidad ahí, en el sentido de no hay una meditación profunda, de escudriñarla, de ver, dejar que Dios me hable a través de su palabra, a través del estudio. Entonces, hay una relación entre la calidad y la cantidad y la forma de vida cristiana que nosotros llevamos. Por eso también Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos la relación directa. La palabra de Dios en todas sus utilidades, resultado, el hombre perfecto, preparado para toda buena obra, para responder al servicio de Dios. Eso era lo primero que vimos, y lo segundo era la necesidad de una comunión con Dios, una relación personal con el Señor Jesucristo. Cuando no tenemos contacto con alguien, ya pasa a no ser considerado en nuestras decisiones o determinaciones. O sea, se va desplegando una brecha en cuanto a mis determinaciones cuando no tengo ese relacionamiento privado, personal con alguien. Ahora, volvamos a lo nuestro. Acuérdate de mí. Acuérdate del Señor. Necesitamos recordatorios continuos como hijos de Dios, incluso de las cosas básicas de la palabra de Dios. Y para eso vamos a ver nuestro texto en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 al 19, vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 19. Dice así. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo.
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos los recordatorios. Comienza el apóstol Pedro en este pasaje recordándoles el por qué tienen una esperanza. ¿Por qué hay una esperanza de gloria? ¿Por qué se puede mirar hacia adelante con esa expectativa? ¿Por qué puede decir Pedro está tranquilo en que pronto tendrá que abandonar su morada terrestre, su cuerpo? ¿Por qué tiene esa expectativa de vida eterna? Y es claro, allí habla de la gracia de Dios, del poder de Dios, en el versículo 3 en adelante, comunicado a través de las grandísimas promesas de Dios, para que seamos participantes de la naturaleza divina, esto es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, los procesos de cambio, huyendo de la corrupción en el mundo, abrazando la fe y después creciendo en la fe, añadiéndole a la fe diversas virtudes. Leía este pasaje y recordaba casi lo mismo que se leyó en Deuteronomio capítulo 8, los primeros versículos, cuando Dios hace un recordatorio a través de Moisés, que recuerden cómo los escogí, los saqué, los reuní, los hice pueblo, los saqué, los llevé a Egipto, los saqué con poder de la tierra de Egipto, los libré de ellos, los hice pasar por el río, a través del desierto. Le hace todo ese recordatorio de cómo Dios los formó, y los protegió, y los cuidó y los liberó. Lo mismo se hace acá, en un aspecto espiritual, ¿no? Y allí Pedro en el versículo 9 dice: pero el que tiene estas cosas tiene la vista, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahí está el peligro del olvido, del olvidarse de todo el proceso de la salvación en nosotros mismos y no procurar ese conocimiento para seguir creciendo en el Señor Jesucristo. Dice que eso nos corta la visión, nos corta el proceso de desarrollo a nosotros, porque nos olvidamos de dónde salimos, de lo que éramos sin Cristo. Y después sigue hablando. Encontramos allí, al principio dice, pero, el que no tiene estas cosas. Versículo 8 decía, cuando estas cosas están y abundan, o sea, la acción, no estamos sin fruto por el conocimiento de Cristo, pero nos quedamos sin fruto cuando no recordamos, cuando nos olvidamos. Cuando pensamos en lo que es un cristiano, la forma que ha sido transformado, regenerado, el poder que tiene para vencer al mundo a través de la fe, para vencer la tentación, el poder del Espíritu Santo en ellos, en nosotros, la instrucción, la sabiduría, la palabra de Dios. Y decimos, ¿qué puede estropear la vida de un cristiano? ¿Qué puede salir mal? Con todo eso en nosotros, el Señor de nuestro lado, la oración al Padre, todas las cosas, ¿qué puede salir mal? Tenemos una vida realmente prometedora hacia adelante. Lo único que puede salir mal es que nos olvidemos de todo eso y dejemos de acordarnos. A veces pensamos que son los nuevos creyentes a los cuales hay que recordarles siempre, mira que ahora te convertiste, que sos de Cristo, te que dejar esto, te dejar lo otro, tienes que hacer aquello, hacer lo otro. A veces pensamos que son los nuevos creyentes a los cuales hay que estar siempre ahí, como con esa manivela, ayudándoles un poquito con la cuerda hasta que se meten en el carril y empiezan a andar solos, no tutoriarlos al inicio. Pero Pedro dice en el versículo 12, por tanto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice, es importante recordar siempre todas estas cosas porque eso nos mantiene activos nuestros corazones en esa verdad presente. La salvación no es el asunto del pasado,
No es el asunto, sí, yo una vez hice una profesión de fe, yo una vez me bauticé. No es un asunto del pasado, sino es una verdad que me exige en mi presente cuando la recuerdo y me lleva a vivir esa salvación, esa vida para con Dios. Una verdad que actualiza mi conciencia momento a momento. Dice el versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros en todo momento tengáis memoria de estas cosas. ¿Cómo lo haría eso? ¿Cómo puede hacer Pedro para que después de su partida todavía pueda seguir recordándoles esas cosas? Hace una proyección profética de la preservación de las Escrituras, de esta misma carta que está escribiendo el apóstol Pedro. Dios siempre en su bondad y misericordia ha preservado su palabra, inspirada a través de esos santos hombres, para que seguir recordándonos estas cosas una y otra vez. ¿Cuántas veces debemos leerlo? Siempre. Siempre es saludable para nuestra vida crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es el versículo 18 al 20 dice, y nosotros oímos estas cosas, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pedro recordaría las expresiones directas de aquella voz la que se escuchó en el Monte Santo, este es mi Hijo amado, de la enseñanza del Señor Jesucristo en las expresiones de su rostro. Nosotros no tenemos esa oportunidad de escucharlas de esa manera. Él sí las recordaba, las tenía presente, pero nos anima, dice, a tener presente la palabra escrita más segura. Dice, ella es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, ¿por qué Pedro, me preguntaba yo, le da tanta importancia al recordar las palabras del Señor Jesucristo? ¿Será que en algún momento Él sufrió en carne propia el olvidarse lo que Jesús dijo? ¿Pasó eso? Y creo que eso le marcó definitivamente a Él, porque en el tiempo antes de la crucifixión, el Señor Jesucristo le dijo, el gallo va a cantar 2 veces y tú me vas a negar 3 veces, antes que el gallo cante esas 2 veces. En el momento se olvidó de esas cosas, pero en un momento clave, en un momento de oscuridad, diría yo, para toda la humanidad, porque el diablo estaba con todo su fuerza y poder activo, tomando las riendas aún de los líderes religiosos, de los líderes políticos, de los corazones indecisos de la gente, de muchos de aquellos que gritaban hace poquitos días, Hosana, Hosana, ahora estaban en sus corazones de alguna manera eufóricos también, influenciados, diciendo crucifíquenle, crucifíquenle, en esos tiempos de oscuridad. Pedro no se acordó de las palabras del Señor Jesucristo. Por eso usa la expresión antorcha. Él también se vio en oscuridad. Él también se vio en oscuridad por no recordar esas palabras. Y terminó sumido en profunda tristeza. Dice en el libro de Marcos, no desmarcan aquí en Pedro, de Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 30 a 31. Dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es posible que tengamos en momentos ese fervor, ese entusiasmo, ese deseo sincero de ser fieles en todas circunstancias al Señor Jesucristo.
Pero si en algún momento nos olvidamos de su palabra y no nos acordamos de él, no importa cuánta sinceridad haya habido, podemos sufrir entonces la oscuridad del alma. Dice en el versículo 66 ahí de Marcos: entonces, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, volviendo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Pedro sabe de primera mano cuál es el peligro de no acordarse. Por eso prefiero reiterarles estas cosas. Prefiero ser reiterativo en estas cosas. Es posible entrar en la rutina cristiana y sumirse en algunos pensamientos aislados de nuestra salvación o conversión y no recordar otras cosas. Con una memoria viva y constante podemos crecer siempre. Pero si nuestra memoria no es viva y constante, nos opacamos y caemos en esa oscuridad. Con una memoria viva y constante vamos añadiendo a nuestra fe diversas virtudes para seguir creciendo. Acuérdate de mí. La noche antes de morir Jesucristo también pensaba en la cena allí pascual con sus discípulos. ¿Qué expresión usa similar a esa? ¿Alguien recuerda? Haced esto en memoria de mí. En otras palabras, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Tradicionalmente la Pascua, sabemos lo que conmemoraba, que era la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto, a través del proceso de todas las plagas, la demostración del poder de Dios, la última, la muerte de los primogénitos. Pintaron por instrucciones ahí de Dios el dintel de las puertas con la sangre del cordero, uno por familia, hacían poco en la familia, se reunían todos en la casa, lo comían todo el cordero, lo consumían. Entonces, en la celebración de la Pascua, que algunos dicen no hay que comer carne, había que comer todo el cordero, se recordaba eso en la Pascua con hierbas, con panes ácimos, que recordaban también, fueron los que sacaron en el proceso de la fiesta de los panes sin levadura también, porque no hubo tiempo tampoco a leudar la masa, ni nada de esas cosas. Entonces se establece una fiesta la cual servía para recordar, para que todo el pueblo tuviese presente que Dios es libertador, Dios es redentor por la sangre del cordero. Era una figura, pero también era una forma de que el pueblo recordaba su identidad o tenía memoria de cómo Dios los había libertado para ellos. Pero Jesús establece ahora allí en aquella Pascua habitual de los judíos, en aquella celebración, establece un nuevo significado al pan sin levadura y al jugo de la vid. Y les habla, dice, bueno, yo soy el cordero ahora pascual. Por eso después dice, nuestra Pascua es Cristo que ya fue sacrificada por nosotros, dice el apóstol Pablo. Establece con objetos simples y sencillos una memoria. Objetos que nos permiten recordar, no porque los objetos se transformen o tengan forma de, sino la necesidad de nosotros en nuestros corazones recordar por qué somos salvos,
por la sangre del Señor Jesucristo, por su cuerpo quebrantado por nosotros. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 25, haced esto en memoria de mí. Después que toma la copa del nuevo pacto, se establece una ordenanza para la iglesia del Señor Jesucristo, la cual debemos cumplir hasta que Él venga. Pero ¿qué acaso los creyentes se olvidan de que Cristo murió? ¿No es suficiente tener una cruz para recordarle? Algunos están en contra de las cruces. Decimos, es un objeto, nada más, que a veces simplemente trae a la memoria un proceso. Los elementos, pan y levadura y jugo de la vid, son objetos, pero al hacerlo como iglesia no solamente recordamos los padecimientos del Señor Jesucristo, su poder para con nosotros, sino al mismo tiempo el acordarlo, recuerden que implica una acción de compromiso también. No solamente no olvidarnos, recordarlos en memoria de Él, nos permite recordar que somos el cuerpo de Cristo. Somos los testigos actuales, presenciales, de la obra del Señor Jesucristo, de la salvación, de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces nos recuerda el sentido de la obediencia también, el sentido del compromiso. Para la Biblia es importante siempre el recordar. Les voy a leer unos pasajes para ir resumiendo o terminando. Josué, para hacer un panorama general. Josué 1, 8 al 9. Versículos que a veces sabemos de memoria. Josué capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nunca se apartará. No solamente no es el no olvidarse, sino el acordarse, porque dice de día y de noche, para que guardes y hagas. El acordarnos es acción. El acordarnos es acción. No acordarnos o olvidarnos es desobediencia. Nos lleva un camino de desobediencia, pero el acordarnos nos lleva necesariamente al camino de la acción. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores asentado, sino que en su ley medita de día y de noche, se acuerda. Entonces será como árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto, acción, vida que se extiende. Salmo 78, versículos 8 al 11. Salmo 78, versículos 8 al 11. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Ahí vemos el proceso de olvidarse. Los que se olvidan de Dios son pueden quedar como una generación contumaz y rebelde, que no es fiel a Dios en su espíritu. Versículo 35 del Salmo. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va
y no vuelve. Ahí tenemos una forma de no olvidarse. Se acordaban de Dios, que era su refugio, que era el Altísimo, pero le lisonjeaban, dice, de boca, solamente superficialmente, y sus corazones no eran rectos. No se acordaban como para andar en rectitud. Capaz que le pensaban en Dios como un Dios aspirina. Ahí decimos, yo no me olvido de Dios. Y sí, ¿qué hace? No, yo estaba muy mal, o me pasaba esto, o no le veía salida a esto, y lloré a Dios, lloraba a Dios. Eso es acordarse de Dios. Eso es no olvidarse, pero no es acordarse. Porque esto le pasaba al pueblo de acá. Se acordaban que era su refugio y su redentor, pero sus corazones no eran rectos delante de él. Acordarse es la forma de vida que dispongo para el servicio a Dios y la adoración a Dios. Cuando Jesús dice en memoria de mí, no solamente es el recuerdo cognitivo ocasional que la iglesia a través de los tiempos va a tener de la obra del Señor Jesucristo, sino si dispone de elementos es porque también dispone de una experiencia multisensorial. No solamente la memoria, el recuerdo, sino el palpar elementos. Dice, todo nuestro cuerpo debe estar involucrado en lo que es la acción del recordar a Dios. Recordarnos un compromiso activo. Dios no solamente es un Dios del pasado. No solamente se le recuerda como quien lee un libro de la historia y nos acordamos de Artigas, por ejemplo. Nos acordamos de José Pedro Varela. Cuando los judíos celebraban la Pascua, no solamente recordaban la historia nada más, sino que todo el proceso de la fiesta implicaba muchos sacrificios y adoración y servicio. No solamente era la memoria cognitiva, sino era la acción y los compromisos que asumían luego de ese tiempo de celebración. Para eso servía también las fiestas que celebraban. Y lo mismo pasa con la ordenanza del Señor Jesucristo. No solamente cumplir con el proceso cognitivo de recordar esas cosas, sino que recuerdo nuevamente que mi cuerpo es de Él, fui comprado por precio. Y somos un cuerpo también como iglesia. En conclusión, entonces, uno de los medios más eficaces para experimentar el poder de Dios en nuestra vida, que es capaz de curar nuestras heridas, las heridas del alma, del corazón, es el recordar a través del conocimiento del Señor Jesucristo vivo en nuestros corazones y nuestros pensamientos, de quién es Dios y lo que ha hecho a nuestro favor. Eso nos ayuda a sanar nuestras vidas. Les leo un pasaje, no lo busquen, de Isaías 26, versículos 3 y 4. Isaías 26, versículos 3 y 4 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ya Isaías decía: ¿a quién Dios guarda en perfecta paz? Aquel que persevera pensando, recordándole, porque eso le lleva a la confianza en Dios. Mantener al Señor presente en nuestros pensamientos nos ayuda a perdonar a nuestro alrededor, a los que nos ofenden también. Nos ayuda a sanar heridas con otras personas. Nos ayuda a despojarnos, como dice Hebreo, de todo peso que nos asedia. Como él decía allí, como decía el apóstol, puestos los ojos en Jesús. ¿Eso es qué es? No es físicamente, es recordándole, acordándonos de Él. Podemos despojarnos de todo peso y el pecado. Entonces, cuando te sientas frustrado, y pueden venir esos momentos, te sientas desanimado, desalentado, ¿qué tenemos que hacer? Tomar un tiempo para acordarnos. Acuérdate de mí. Nos acordamos a través de su palabra, orando. Incluso solamente para recordar lo que fue nuestro proceso de salvación, nuestros tiempos de decisiones, de compromisos, un tiempito de alabanza, de adoración. Eso fortalece el alma. Eso realmente fortalece al ser. Cada momento
que recordamos a nuestro Dios, sus obras y maravillas, sus promesas. Es como vienen esos días sofocantes de verano, de calor, de repente estamos en el cierre y abrimos una ventanita y entra una brisa fresca. Bueno, cuando recordamos a nuestro Dios, sus obras, Jesucristo, y le adoramos por quién es Él, es como en ese tiempo de agobio de verano abrimos una ventanita de frescura para el alma y otra vez volvemos a tomar aliento. Que así sea, acuérdate de mí, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por tu palabra, por estas cosas que podemos meditar en ella. Padre, permítenos tener esos tiempos de refrigerio más seguidos, en los cuales nos acordamos de tu grandeza, de tu poder, de tus atributos, de la obra en Jesucristo, de su amor, de tu amor expresado allí para con nosotros, oh Dios, de dónde fuimos rescatados. Pensar en lo que serían nuestras vidas si no le tuviésemos a ti, oh Dios. ¿Qué esperanza tendríamos hacia adelante? Padre, ayúdanos, oh Dios, a considerar estas cosas magníficas y grandiosas para revitalizarnos, Padre. Ayuda a los hermanos aquí con sus familias representadas, a los ausentes, guárdales del maligno, guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús y ayúdanos a perseverar en el conocimiento de su grandeza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.